Ser Justos, con Diego Prádanos. Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Bueno, hoy dedicamos nuestro Ser Justos a los alquileres y lo hacemos porque hay mucha gente que hace las cosas al contrario de cómo hay que hacerlas, es decir, mal, ¿no? En mi día a día profesional, Alberto, me encuentro con muchas personas que no son conscientes de lo que tienen entre manos cuando ocupan una vivienda en forma de alquiler. Y para evitar que por ese desconocimiento puedan meter la pata, pues creo que deberíamos hoy tratar alguno de esos aspectos más habituales. Empezando por algo tan básico como que tiene que haber un contrato entre el arrendador y el arrendatario, ¿no? Efectivamente. Aunque es verdad que los contratos verbales obligan, no es menos cierto que en un contrato que tú hayas hecho simplemente hablándolo, van a faltar muchos matices que aclarar. Entonces, lo mejor es que ese contrato de alquiler esté hecho, por supuesto, sobre papel. Uh-huh. Empecemos por algo tan básico como distinguir entre arrendador y arrendatario, porque hay gente que se mete en un alquiler y todavía no sabe si es una cosa o es otra, ¿no? Eso es, y como vamos a referirnos así a lo largo de todo el programa, dejemos claro que el arrendador es el dueño del piso y el arrendatario es el inquilino, el que lo va a ocupar. ¿Quién pone contrato? ¿El arrendador o el arrendatario o ambas partes pueden? La ley no prevé expresamente quién debe aportar ese contrato escrito, entonces lo importante es que exista. Si normalmente es el dueño del piso que vive de esa circunstancia y siempre cuando va a comenzar un alquiler pues suele sacar el habitual contrato tipo formulario que tiene en su poder y se lo da a firmar al inquilino. Si no fuera así, pues mi consejo es que el contrato en realidad a quien más protege es al inquilino. Mi consejo es que acuda a un profesional para que le redacte un contrato, no es nada caro esta operación, o que se busque la vida descargándoselo por internet o pidiéndoselo a alguien que pueda saberlo hacerlo, pero lo ideal sería que hablara con un profesional, con un abogado. Es decir, alguien nos está escuchando, dice, quiero alquilar un piso, he hablado con el dueño, él no dispone de contrato, voy a poner yo el contrato, hablo con un abogado, me da un contrato, lo firmamos y ya está. Efectivamente. Ponga quien ponga el contrato, cuestiones que hay que hacer. Lo primero, y creo que en este caso tampoco lo hace mucha gente, es leerlo bien y entero. Por supuesto. He comprobado a lo largo de mi trayectoria profesional que cuando existe un problema en la interpretación de un contrato, normalmente el arrendatario, el inquilino, desconoce completamente qué cláusulas ha pactado, qué ha negociado. Y eso da lugar luego a posteriores problemas importantes que pueden terminar incluso con un desahucio. ¿El tema de la duración se pacta, Diego, entre arrendador y arrendatario? Siempre. Y este término, este plazo de duración es libre, con un único matiz, que los primeros 3 años de contrato dependen exclusivamente de la voluntad del inquilino. Voy a explicarlo de un modo más sencillo. Las partes pueden libremente apartar el plazo que quieran. Puedes hacer un contrato de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Pero vamos a imaginar que han pactado 1 año y cuando va a acabar ese primer año de contrato, el inquilino está cómodo y quiere continuar con ese arrendamiento. Bien, no necesita la aprobación del dueño del piso para continuar con ese arrendamiento al menos hasta que se cumpla un total de 3 años. Es decir, 2 años más en el supuesto que tú has puesto, ¿no? Efectivamente. Yo estoy muy contento, he alquilado un piso, me lo has alquilado tú y al cabo de 1 año yo te puedo exigir por ley estar al menos otros 2 más, aunque creo que eso tiene una excepción, ¿no, Diego? Efectivamente. El dueño no puede oponerse a que se continúe con el contrato hasta un máximo de 3 años, con la única excepción de que sea el propio dueño el que manifieste al inquilino la necesidad de él mismo ocupar el inmueble. O sea, no puedo renovarte el contrato porque yo, dueño del piso, necesito mi piso para ocuparlo. Que lo manifieste y que lo haga, ¿no? Porque imagino que, no sé. Sí, claro, si no cumple... Claro, sí. Alguien puede decir, no, se lo quito a este porque hay otro que me paga más dinero, le digo que me voy a meter yo y no me meto. Claro, la ley también prevé que si el inquilino que se ha ido puede comprobar en los 3 meses posteriores a su salida del piso que el dueño finalmente no ocupó el inmueble, pues puede solicitar una indemnización de daños y perjuicios o incluso exigir el cumplimiento del contrato. Es decir, con esa excepción, quien entra a ocupar una vivienda, quien entra como inquilino, puede exigir por ley estar hasta 3 años. ¿Qué pasa si quien alquila se quiere ir del piso antes de lo que estipula el contrato? Hemos firmado 3 años y yo a los 6 meses me quiero ir.
efectivamente, la vida tiene muchas circunstancias y a veces nuestros planes se ven repentinamente sustituidos por otros. Esto ocurre muy habitualmente y el inquilino desea irse. Bien, lo que no podemos hacer es lo que la mayoría de la gente hace, que es cerrar la puerta e irse. Y no dejar decírselo dejar a de nadie. pagar, ¿no? Y dejar de pagar agua, luz, gas, renta, y no decírselo a nadie. Simplemente un día desaparecen. ¿Qué ocurre? Que el contrato, que está firmado, sigue vigente. De manera que lo que suele terminar este tipo de actuaciones es que cuando el inquilino lleva 6 meses viviendo quizá en otra ciudad, recibe una demanda de desahucio del dueño del piso, donde le pide abandonar el inmueble, devolver las llaves, pagar el resto del contrato y además las costas del procedimiento. Hablamos de que se puede duplicar o triplicar los costes. Si un inquilino quiere abandonar la vivienda antes de la finalización del contrato, lo tiene que hacer del mismo modo que suscribió dicho contrato, esto es, por escrito. Eso lo primero. Creo que hay un mínimo de estancia que es de 6 meses y a partir de ahí tú ya puedes comunicar al arrendador tu voluntad de dejar el piso, ¿no? Así es, Alberto. Si el inquilino se quiere ir del piso, tiene que cumplir solamente 2 condiciones para no meterse en un gran lío. La primera condición es que hayan transcurrido al menos 6 meses de ese contrato. Y la segunda es que notifique al dueño del piso con un mínimo de 30 días que quiere irse. Si así fuera, la ley ya prevé qué indemnización tendría que pagarle el inquilino al dueño para irse. Indemnización que se corresponde con una mensualidad de renta por cada año que reste de contrato. Ejemplo sencillo. 2 años de contrato. Y a los 6 meses el inquilino se quiere ir. ¿Qué tiene que hacer? Primero, notificárselo al dueño del piso. Oiga, dentro de un mes me voy a ir. Como han pasado más de 6 meses y como he notificado, para liquidar ese contrato yo tendré que pagar, como queda 1 año y medio restante de contrato, pagaré una mensualidad por el año restante y media mensualidad por el medio año del año en curso. Con 1 mes y medio de renta me voy del piso y no me meto en ningún lío, ni mucho menos judicial. Cuestiones importantes también, Diego. ¿Qué paga el arrendador y qué paga el arrendatario? Sobre todo si no se ha pactado algo en contrario, ¿no? Porque creo que esas condiciones también se pueden pactar. Esa es una buena matización. Todo absolutamente se puede y de hecho se debería pactar. Pero es verdad que hay veces, pues quizá por las prisas o por desconocimiento, que algunas cosas no se asignan específicamente. Entonces, salvo pacto en contrario, lo que dice la ley de arrendamientos urbanos es que el arrendador deberá pagar los gastos de comunidad y lo que llamamos la contribución, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Y será el inquilino el que pague todos los gastos que se individualizan por contadores. Me refiero al agua, la luz, el gas, pues los propios de quien ocupa una vivienda. Reparaciones, reformas, desperfectos, ¿quién tiene que pagar? Las reparaciones necesarias dentro del inmueble y que además afecten a la estructura de dicho inmueble, por supuesto, debe llevarlas a cabo el dueño del inmueble. Caso aparte son pues los pequeños desperfectos que se pueden producir en el día a día. Los más habituales suelen ser pues con la cisterna del váter o con algún electrodoméstico. La ley lo que dice es que si esos daños se han producido como consecuencia del paso del tiempo, de la antigüedad, pues deberá ser el dueño del piso el que restituya, pues si se ha roto la cadena o la cisterna o la ducha, porque son ya muy antiguas, debe ser el dueño del piso el que las arregle. Otra cosa es que se hayan roto por un mal uso del inquilino, entonces deberá ser el inquilino, como responsable de los daños causados, el que lo repare. Otro clásico, hablando de alquileres, el tema de la fianza. ¿Es obligatorio fijar una fianza, pagar algo por adelantado y eso obviamente se devuelve una vez que acaba el contrato, ¿no? Si lo pide el dueño del piso, es obligatorio. Yo la verdad es que en toda mi vida nunca me he encontrado con un contrato de arrendamiento de vivienda en el que no se haya especificado y previsto la fianza. Esta debe existir, la exige siempre el dueño del piso y debe tener una cuantía de al menos una mensualidad de renta. Digo de al menos, porque si nos vamos a otras ciudades más grandes nos encontramos con que para poder suscribir un contrato de arrendamiento te pueden pedir un aval de 6 meses o pagar 1 año por adelantado. Acaba el contrato, ambas partes lo hemos hecho bien, hay que resolver el contrato también por escrito, igual que firmamos al comienzo el contrato, tiene que haber también uno de resolución, Diego. Yo creo que esta es la clave de toda la conversación de esta mañana. Si hemos suscrito un contrato de 5 folios para entrar a vender, a ocupar un piso, si nos vamos a ir, si vamos a dejar ya el contrato, por el motivo que sea, ya sea por cumplimiento del tiempo o por una cuestión anticipada, qué menos
que reflejar esa resolución en un documento firmado por las dos partes de 2 líneas, que sobre todo contenga 2 extremos. Uno, que se resuelve el contrato, que ya no está vigente, que se entregan las llaves y que además no queda ninguna cantidad pendiente. Hablando de cuestiones pendientes, nos quedan todavía cosas que hablar de alquileres. Si te parece, Diego, emplazamos a los oyentes a la próxima semana. Gracias. Fenomenal, muchas gracias, Alberto.